tal? Saludos amigos, bienvenidos a Sal y Luz en esta edición especial que hoy compartimos con el Secretariado de Pastoral de la Salud dentro de lo que hemos denominado el curso para los agentes sanitarios, donde les ofrecemos diferentes temas. El de hoy va a estar centrado en la Sagrada Escritura. Vamos a conocer en profundidad qué es lo que dice la Sagrada Escritura acerca de la enfermedad, acerca de la muerte y acerca del sufrimiento. Y para ello pues hemos querido que nos acompañase en este programa un profesor de Sagrada Escritura y experto, don Valentín Aparicio. Don Valentín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, Conchi. Pues nada, genial, genial. Bueno, me invitaron Valentín, y dije, aquí estoy. Valentín, que no necesita mucha más presentación, ¿verdad que sí? Porque se cuela en las casas de nuestros telespectadores a través de sus desayunos. Y bueno, pues hoy vamos a tocar este tema, ¿no? Vamos a descubrir cómo queda reflejada la enfermedad en la Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la primera parte nos vamos a centrar en lo que es el Antiguo Testamento y en la segunda parte ya vamos a profundizar en qué nos dice Jesucristo de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Bueno, para situarnos, existen escenas, vamos a empezar por lo más gráfico, si le parece, Valentín. ¿Existen escenas en el Antiguo Testamento que reflejan esto, enfermedad, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte? Sí, el Antiguo Testamento, fijaos, es tremendamente humano, porque la enfermedad, solía decir mucho San Juan Pablo II, y estamos en esa onda, ¿no? O sea, no es cuestión simplemente de dolor físico, sino que es cuestión de sufrimiento moral. Todos tenemos la experiencia de haber acompañado a enfermos y el dolor físico es importante, pero ese se puede mitigar con pastillas, con remedios, con lo que sea. Pero hay otra cuestión que es el sufrimiento moral de la enfermedad. Y entonces lo que en la Biblia más se trata es la cuestión del sentido de la enfermedad, porque cualquier persona que está sufriendo, y seguro que hay en casa pues mucha gente, incluso mayores que nos estáis escuchando, te preguntas, ¿por qué sufro? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Entonces el Antiguo Testamento se hace solo preguntas profundas. Porque el porqué de la enfermedad es obvio, es decir, una casa con el paso del tiempo se va arruinando, el organismo humano evidentemente es algo finito, es algo que se termina, es algo que encuentra su vigor, pero que también decae. Efectivamente, todo lo que cae bajo el mundo de la creación, todo lo que no es divino, pues está condicionado por las circunstancias. Pero el problema es captar cuál es el sentido para dotar de significación al sufrimiento, porque de lo contrario se cae en el absurdo. Fijaos que muchas veces San Juan Pablo II decía que la enfermedad es como una especie de puerta a la trascendencia. A ver, todo esto son palabras muy raras, pero significa que cuando uno cae enfermo por alguna razón, comprueba sus propios límites y no tiene más remedio que ir más allá de sí mismo. ¿No? Sí, por ejemplo, ¿cuánta gente descubre el sentido de su vida a través de una enfermedad? Porque resulta que estás bien, todo te va bien, trabajo, negocios, pensemos en esta época de pandemia. De pronto tienes un parón, que tienes que estar meses parado porque no puedes hacer otra cosa, aunque sea por una enfermedad que es curable, reversible, y eso te lleva a preguntarte por un montón de dimensiones más de la vida. ¿Cómo estás cuidando de tu familia? ¿Cómo te estás enriqueciendo personalmente? ¿Dónde has dejado a Dios? Porque muchas veces la enfermedad te ayuda a agarrarte más a Dios. Yo conozco el caso de muchísimas personas que a lo mejor llevaban una vida como muy superficial, sin preocuparse mucho por toda la dimensión espiritual, y que ha sido a través de la enfermedad alguna dificultad, como han comenzado a profundizar y de donde han sacado fuerzas, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento más bien va hacia esa dimensión más profunda, más humana del sufrimiento, evidentemente. En el Antiguo Testamento, bueno, luego concretamos algunas de esas escenas, ¿no? Pero ¿la enfermedad era considerada como un castigo? Como, sí, pues eso, un castigo, una maldición de Dios, un castigo para redimir nuestros pecados, ¿o no es cierta esta visión? Hay una cuestión muy curiosa que es el libro de Job, no tanto en el Antiguo Testamento cuanto en las culturas que rodeaban a Israel. Evidentemente, pensad que Israel cree en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, pero todos los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos politeístas, tanto, voy a decir nombres de pueblos, los fenicios, los babilonios, los cananeos, los mismos egipcios. Entonces, los pueblos politeístas solían tener una mentalidad
mítica y muy supersticiosa. Entonces, ¿qué sucede con una mentalidad supersticiosa? Que si tú has hecho algo, al final lo vas a pagar. Y que si tú tienes una enfermedad, es porque en el fondo has cometido algún pecado o alguna transgresión. Entonces, la Biblia se opone diametralmente a esta experiencia. Y en concreto hay un libro entero, que es el libro de Job, que es probablemente de los textos más bonitos del Antiguo Testamento, porque está escrito en poesía hebrea. Además es una literatura que tiene un lenguaje un tanto arcaizante, pues como cuando uno lee la poesía de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, el Cantar del Niño Cid, y que todavía hoy los niños en Israel aprenden poesía hebrea con el libro de Job. Entonces, ¿qué es este libro? O sea, básicamente, Job es un personaje que es rico, que tiene grandes bienes económicos, su familia goza de reputación, de salud, de todo, y que, sin embargo, le sobrevienen una serie de desgracias, enfermedades dentro de los suyos, saqueos, le roban parte del capital, le queman la casa, sus hijos mueren de enfermedades, y lo que comienza siendo una vida tremendamente feliz se transforma en una existencia, vamos, arruinada, insoportable por todos lados. Y entonces varios amigos suyos van a darle el pésame, el duelo, y se quedan con él unos días. Y entonces, un poquito a modo de literatura clásica, pues como Cicerón o los grandes diálogos de la literatura romana, es muy curioso porque los tres amigos, junto con Job, comienzan una serie de diálogos acerca del sentido de la enfermedad, del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Entonces, súper curioso porque todo el rato sus amigos están como diciendo, Job, si te está pasando esto... Es por algo. Es por algo. O sea, en el fondo tú has pecado. Y Job dice, no, no, pero si yo amo a Dios, quiero a Dios, creo que he hecho todas las cosas bien, soy generoso, me ocupo de los pobres, no tengo conciencia de haber hecho nada delante de Dios. Y sus amigos, no, no, pues esto es un castigo que te ha mandado Dios. ¿Veis? Esa mentalidad como un poco supersticiosa, que ve a Dios como alguien que está castigándote. Y en cambio, al final, la moraleja del libro es tremenda porque los diálogos son de una belleza impresionante, ¿no? Al final, la moraleja del libro es que Job tiene razón, es decir, Job es justo delante de Dios y que la enfermedad, el mal, no se le puede achacar a Dios, ¿no? El mal tiene sus causas naturales, evidentemente, y luego el mal moral que hay en el corazón del hombre, tanto sufrimiento, en parte también tiene causa en el pecado del hombre, que introduce pues como una especie de desorden en el corazón. De hecho, vemos como muchas veces situaciones de sufrimiento extremo que tiene la gente pueden provenir pues, por conductas desordenadas, por un montón de, en fin, de cosas que evidentemente ni Dios quiere ni Él pretende para nosotros, sino todo lo contrario. Hemos ido cargando piedrecitas en la mochila. Y al final, la conclusión del libro es que el misterio es un sufrimiento, el sufrimiento es un misterio que muchas veces el hombre no puede conocer en profundidad. Es decir, es un misterio. Y un misterio del cual no se puede culpar a Dios, ¿no? Siempre la imagen de Dios es la del Padre que es bueno y que no es responsable ni de la enfermedad, ni del sufrimiento, ni de la muerte. Pero es un libro de gran belleza y que recomiendo leer. Tiene muchísimos capítulos, pero se disfruta mucho con su lectura. Claro, yo entiendo que la segunda parte del programa de hoy, Valentín, cuando hablemos del Nuevo Testamento, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento en el Nuevo Testamento, lo vamos a resolver de una manera muy fácil. Yo creo que se resuelve muy fácil, no llega a Jesucristo y da sentido a todo eso. Pero en el Antiguo Testamento, cuando le estaban esperando aún, pues claro, como dice usted, pues es un misterio y se quedan en eso. Sí, claro, falta como una respuesta más, como una luz más que va a venir, eso es, del Nuevo Testamento. Pero también en el Antiguo Testamento hay otro tipo de literatura, que es la literatura sapiencial. Sapiencial. Y esta literatura es muy interesante. Hay 5 libros en el Antiguo Testamento, como es el libro de la sabiduría, el libro del Sirácida, el libro del Eclesiástico. Y la literatura sapiencial, que es una literatura que está escrita en torno al siglo V, primero antes de Cristo, entra en cuestiones muy humanas, como es el sentido del sufrimiento, el sentido de la educación, de los valores, de la familia. Y entonces hay un montón de reflexiones en torno al sufrimiento. Y es curioso, pero siempre se ve en el sufrimiento el aspecto positivo. Y diréis, ¿pero cómo que el sufrimiento puede tener un aspecto positivo?
sufrir te destruye. No, fijaos que hace poquito, conversando con una profesora de psiquiatría, una famosa universidad europea, esta mujer me decía que uno de los problemas que ella detectaba más en nuestra cultura es la quiebra del sujeto, es decir, que cada vez atendía más en su consulta a personas que ante situaciones difíciles en la vida se derrumbaban por falta de la virtud de la fortaleza, algo que hasta hace unos decenios, en época de nuestros abuelos, por ejemplo, era muy normal. Es decir, la gente psicológicamente era muy fuerte, le venían palos en la vida y se reponía de cualquier cosa. Sí. En cambio ahora te viene cualquier historia, o sea, es que alguien te entra en crisis porque le han quedado dos, pero en crisis, y tú dices, pero por amor de Dios, ¿no? O sea, habrá dramas, ¿no?, en la vida, pero eso, claro, ¿por qué? Porque en el fondo hemos creado una cultura hedonista. ¿Qué es una cultura hedonista? Que gira en torno al placer. Y la Biblia y la literatura sapiencial del Antiguo Testamento insisten en que el sufrimiento tiene un papel de educación y de construir al sujeto por dentro, porque te fortalece. Y es verdad. O sea, cuando a alguien a lo mejor de pequeño no se le ha ahorrado el sufrimiento, desarrolla, igual que uno crea anticuerpos contra el COVID, sí, pues desarrollas una serie de anticuerpos contra situaciones que te pueden venir en la vida. Por eso Benedicto XVI decía mucho en las familias cristianas que no teníamos que intentar evitar a los más jóvenes el sufrimiento a toda costa. ¿Por qué? Porque eso no forma parte de una buena educación. Yo como sacerdote muchas veces me dicen, pues es que mi hija de 14, 15 años ha muerto su abuelo, no sé si llevarla al entierro, porque le va a dar mucha pena. Respuesta mía, aunque parezca muy cruel, que vaya al entierro. O sea, no pasa nada porque se familiarice con el tema de la muerte. O sea, es que es un tema natural y del cual se tiene que hablar de forma natural. Hombre, si me dices un niño de 8 años, pero un tipo, una tipa de 14 o 15, pues ya está bien que entienda que la vida no es solo pasártelo bien, botellón, internet, jiji, jaja y selfies. Que esté ahí y que lo entienda. ¿Por qué? Porque el sufrimiento construye también al sujeto, te ayuda a pararte, a darte cuenta de qué es lo importante en la vida, de que en la vida hay cosas más importantes que el gozo inmediato, que conseguir fines económicos, profesionales, de currículum, que al final una familia que está unida se apoya en los momentos difíciles, se fortalece más. Entonces, en toda la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, y esto es una joya preciosa, aparece que el sufrimiento tiene también su valor positivo, porque te enseña a ser más fuerte y también de alguna forma Dios corrige el sufrimiento e ilumina dimensiones de la existencia que sin sufrimiento uno no habría sido capaz de ver. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. De noche vemos más lejos que de día. De día uno mira al cielo y dice, no hay estrellas. Mentira, las estrellas están ahí. Lo que pasa es que la luz del sol es tan fuerte que te impide ver las estrellas. Pero cuando es de noche, tú ves mucho más lejos, ves las estrellas, al fondo miles de estrellas, miles de galaxias, que están muchísimo más lejos que el sol. Entonces, cuando también en la vida vienen situaciones de oscuridad y de noche, eso puede ser negativo, porque me gusta más el día, evidentemente, pero también me permite descubrir una serie de dimensiones que hasta ese momento permanecían ocultas en mí, ¿no? Por tanto, es súper bonito, porque la Biblia mira el sufrimiento con una dimensión de inmensidad, de profundidad, y también el sufrimiento me descubre cosas que antes no veía. Esto es tremendo. ¿Alguna escena del Antiguo Testamento donde quede reflejado pues, todo el tema que estamos hablando de incluso la muerte, el sufrimiento, la enfermedad? Por ejemplo, aparte del libro de Job, que yo creo que es como la obra de literatura, no solo bíblica, cuidado, sino quizá de literatura universal, que de forma monotemática más se centra sobre el tema del sufrimiento, hay historias que son súper graciosas, que son los ciclos de Elías y de Eliseo. Elías y Eliseo son los dos profetas más importantes de Israel. Y ambos profetas hicieron una cantidad de milagros enormes. De hecho, cuando uno está leyendo la vida de Eliseo, es un ciclo constante de milagros, en una situación de bastante penuria económica para Israel, porque en aquella época el imperio pues, más potente que había en Oriente Medio era el imperio asirio, que estaba acosando constantemente a Israel.
lo cual sometía a Israel a carestías, bueno, de alimentos básicos, de hambrunas, y entonces Eliseo, el hombre, pues obró una serie de milagros de parte de Dios. En concreto, hay una historia súper curiosa que es la de Naamán, el sirio, que era un famoso general del ejército de Siria, por tanto, enemigo de Israel, pero que sufría lepra. Y al final, a pesar de estar viviendo en una sociedad que era la tecnológicamente más avanzada, como era Siria, se da cuenta que ante la enfermedad, en concreto la lepra, que hoy se puede curar, pero en aquella época era imposible y ni se conocían las causas, pues no puede sanarse, no puede sanarse. Y hay una chica que tiene como esclava en su palacio imperial, una chica judía, que probablemente habría secuestrado junto con otros esclavos, esclavas, en alguna de las incursiones que había hecho en territorio de Israel. Y esa chica judía le dice, ¿por qué no vas a mi país, donde puedes encontrar solución a los problemas? Y efectivamente se pone en marcha hacia Israel y va al palacio del rey. Y en ese momento el rey, cuando escucha a Naamán, general de los ejércitos de Siria, pedirle la curación, el rey se rasga las vestiduras y le dice, ¿quién te crees que soy yo? ¿Dios para darte la vida o darte la muerte, devolverte la salud y curarte? Yo no puedo hacer nada. Y alguien en el palacio dice, no, vete a las afueras de Jerusalén, a casa de un profeta, que él te puede curar. Llega a casa del profeta, Eliseo, y Eliseo le dice que se bañe 7 veces en el Jordán. Y Naamán se enfada, porque dice, ¿cómo me voy a bañar en el Jordán, que es como un arroyo comparado con los ríos que hay en Siria, que son enormes? Si os dais cuenta, esta historia repite 3 veces el mismo parámetro. La solución, ¿por dónde viene? ¿Por arriba o por abajo? Me explico. Él, cuando está enfermo, va al rey de Siria, pero la solución no la tiene el rey de Siria, la tiene una niña esclava que trabaja en su casa. Le dice, ves a Israel. Cuando él llega a Israel, ¿dónde va? Al rey de Israel. Pero la solución no está en el palacio real de Israel, está en casa de un profeta que vive a las afueras, en el barrio más pobre y humilde de la ciudad. Y cuando llega el profeta, Naamán cree que bañándose en uno de los grandes ríos de Siria se le curará la lepra de su carne. Y sin embargo, la solución está en bañarse en un río desconocido para él, como era un pequeño arroyo, como es prácticamente el río Jordán. Entonces es curioso, porque aquí aparece cómo Dios conduce a Naamán no simplemente a la sanación física, porque al final se cura, sino otra cosa más importante, Conchi, la sanación espiritual, la soberbia. En la Biblia, siempre la curación física es símbolo de una enfermedad mucho peor, que es la del corazón. Porque una enfermedad física no te hace indigno delante de Dios, al revés, te hace su hijo querido, su hijo amado. Tú a una persona que padece una enfermedad la quieres más, una mamá que tiene un niño enfermo dedica más horas a ese niño enfermo que al resto, aunque sea con una fiebre. O sea, la enfermedad física no es un problema para unirte con Dios, pero sí la enfermedad espiritual, el pecado. Y Naamán, como general del ejército de Siria, tenía una lepra, que era símbolo de una descomposición espiritual interna. Y al final del relato sí, consigue la salvación física, pero sobre todo la sanación espiritual. Entonces es muy bonito porque en esta historia se ve también cómo la enfermedad en la Sagrada Escritura, reconquistar la salud, no es simplemente volver a estar biológicamente sano, sino reconquistar tu propia alma, que puede estar perdida. Es muy bonito. O sea, haber pasado por un proceso de conversión, ¿no? Totalmente. Digamos. Esa es la palabra. Lo así. Sí. Entonces, como resumen, Valentín, podemos decir que en el Antiguo Testamento se nos presenta la enfermedad, el sufrimiento, la muerte como un misterio. Efectivamente. Y en el Nuevo Testamento damos un paso más. Eso es, se presenta como un misterio y como una oportunidad para mejorar, crecer espiritualmente y sanarte interiormente. Pero en el Nuevo Testamento, claro, la luz es muchísimo mayor, porque prácticamente 1/3 de los evangelios son curaciones, narraciones de milagros que el Señor realiza. Y entonces el tratamiento es mucho más profundo, mucho más intenso, eso es. Bueno, pues luego dedicamos la segunda parte. Hasta aquí llegamos con esta primera parte dedicada al sufrimiento, la enfermedad, cómo se refleja en el Antiguo Testamento, y enseguida les hablamos de cómo queda reflejado, iluminado el sufrimiento, la muerte y la enfermedad desde Jesucristo en el Nuevo Testamento. Enseguida volvemos.
Bueno, y recuperamos este espacio dedicado, este Sal y Luz, al curso de agentes de Pastoral Sanitaria, y hoy para continuar hablando de la enfermedad, en este caso ya cómo queda reflejada la enfermedad, el sufrimiento y la muerte en el Nuevo Testamento, cómo queda iluminado tras la venida de Jesucristo. Sigue con nosotros don Valentín Aparicio. Si le parece, vamos a empezar, porque yo creo que el Nuevo Testamento es muy rico, como decía usted, en milagros que hace Jesús, curaciones. Yo aquí quería hacer una pequeña observación, ¿no? Si en el Antiguo Testamento veíamos enfermedades, a partir del Nuevo, cuando llega Jesús, vemos enfermos, ¿es distinto? A punta pala, porque, ¿sí? A ver, en el Nuevo Testamento, pues eso, prácticamente el 30% de los evangelios nos están narrando milagros. En el caso del Evangelio de San Marcos, la concentración es mayor de milagros, porque uno de los signos que debía realizar el Mesías para acreditarse cuando apareciera, según los profetas, por ejemplo, capítulo 61, 58, 26 de Isaías, era curaciones. Por eso, cuando Jesús hace milagros, muchos le confunden con Elías y Eliseo. Y en los evangelios aparece varias veces que sí es Elías que ha resucitado o Eliseo, porque para Israel, como acabamos de explicar, eran los profetas más poderosos y que más curaciones habían hecho, de tal forma que la figura más cercana al Antiguo Testamento que un judío percibía en Jesús era este que es como Eliseo redivivo otra vez, ¿no? Fijaos que en el Nuevo Testamento hay un milagro de los primeros que Jesús realiza que, ante todo, en primer lugar, los milagros acreditan que Él es Dios, porque solo Dios es dueño de la vida y de la muerte. Esto es curioso. Cuando Jesús realiza milagros dicen, ¿quién es este? Porque hay algo curiosísimo, y es que en el Antiguo Testamento, cuando un profeta hace un milagro, siempre reza a Dios. Elías o Eliseo rezaron a Dios, oraban, se ponían en oración para que Dios obrase un milagro. Es similar a lo que ocurre con los santos ahora, ¿no? Cuando reconocemos un milagro de un santo, no lo hace el santo, sino que por intercesión, y así nos demuestra que está en el cielo cerca de Dios, ¿no? Efectivamente. En el caso de Jesús, jamás vais a leer en el Evangelio que rezara para realizar ningún milagro. Porque Él decía, yo te lo digo, yo te lo ordeno. Levántate. Con lo cual, a los oídos de los judíos era súper escandaloso, porque decían, ¿este tío quién se cree? Pero claro, ¿quién se cree? Que es que encima el milagro funciona. Por ejemplo, hemos encontrado en el desierto de Judea, en las excavaciones del Qumrán, un montón de manuscritos donde, por ejemplo, aparecen exorcismos que rabinos judíos realizaban en época de Jesús para, bueno, expulsar demonios, que es otro tipo de sanación o liberación espiritual en este caso. Sí. Y en todos esos tipos de exorcismos, también nos lo cuenta el historiador romano Flavio Josefo, diciendo que al general Vespasiano, en su campaña contra los rebeldes de Judea, le gustaba, pues a falta de televisión, ver exorcismos por la tarde. Pues imagínate, ¿no? Pues una de las cosas que aparecen siempre es que los rabinos judíos rezan a Dios pidiendo la liberación de la otra persona, y eso aparece en todos los manuales que se han recuperado de aquella época. En el caso de Jesús, jamás reza. Siempre dice, yo te lo ordeno, sal de él, porque es Dios. Entonces, en primer lugar, los milagros en el Nuevo Testamento son como una prueba apologética de la divinidad de Jesucristo. Por eso en el Evangelio dice, si no me creéis a mí, a mis palabras, creed a las obras que hago, que esas no se engañan. Es decir, ¿no? Por otro lado, aparece siempre que la enfermedad física es como una especie de acicate que nos ayuda a comprender algo más profundo, y es la enfermedad espiritual. De hecho, en los evangelios muchas veces se mezclan escenas de sanación física con escenas de sanación espiritual. Me explico. Le presentan a Jesús un paralítico, sí, y la gente está agolpándose a la puerta de una casa donde Jesús está predicando, en Cafarnaún, y la gente que está llevando al paralítico no puede llegar a donde está Jesús, a poner al paralítico a los pies de Jesús, porque precisamente la multitud lo está rodeando, y tienen que descolgar al paralítico quitando las tejas de la casa, y por el tejado los amigos del paralítico descuelgan al paralítico hasta los pies de Jesús, ¿no? Haciendo todo un trabajo de ingeniería para llegar con ese hombre a los pies del Señor. Bueno, cuando colocan a ese hombre a los pies del Señor, a Jesús no se le ocurre otra cosa que decir, tus pecados quedan perdonados. Claro,
imagínate a todo el mundo flipando, como diciendo, si te traen el paralítico, para que lo cures, no para que le perdonen los pecados. Sí. Claro, pero esto es interesante, ¿por qué dice Jesús, tus pecados te quedan perdonados? Porque indirectamente Jesús le está haciendo ver a la multitud, me lo traéis, porque tiene un problema, una enfermedad física, pero hay algo peor que la enfermedad física, más grave, claro, que es la enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque el cristianismo nace con una perspectiva de eternidad. O sea, lo más importante es conquistar la vida eterna, no la vida terrena. Si la vida terrena se va a terminar, nos vamos a morir de una forma o de otra. O sea, al final todo el mundo va a pasar por el trance de la muerte, incluso Jesús en la cruz. Tenemos que tener la mirada puesta en la sanación del corazón. Y en ese momento Jesús dice, tus pecados quedan perdonados. La gente se escandaliza y dice, blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién se cree él? Dice, pues para que veáis que tengo poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, ponte en pie y vete. Pero esto mismo que sucede, también en otras ocasiones acontece con unos leprosos que se acercan a Jesús. De nuevo la lepra como signo de la degradación espiritual del corazón humano. Y Jesús, perdonando los pecados, a la vez que sana de la lepra. ¿Veis? O sea, en el fondo el Nuevo Testamento es profundo. Intenta restar cierta importancia a la enfermedad física, para poner el acento sobre la sanación espiritual. Es más, en muchos casos la enfermedad física sirve para acercarte a Dios. Claro, para acercarte a Dios. Gente que no se habría acercado a Jesús de ninguna otra forma, lo hace empujada por su propia necesidad física. O sea, de nuevo, el sufrimiento humano te ayuda a captar otras realidades más profundas que si no llega a ser por el sufrimiento, pues vivirías más superficialmente, ¿no? Algo así. Yo te decía antes, Valentín, que me da la sensación de que cuando Jesucristo llega, el trato con el enfermo es un trato muy personal. No sé, leyendo el Nuevo Testamento, pues uno descubre los leprosos, pero él mantiene un trato como muy personal con todos y cada uno de los enfermos que aparecen en el Nuevo Testamento. No habla de enfermedad, sino de enfermos, no se dirige a... No sé, tengo esa sensación a nivel personal. Mira, ¿no? para que veamos el trato personal de Jesús, hay varios pasajes del Evangelio que son brutales. Por ejemplo, bastantes veces en el Evangelio aparece que Jesús cura a una persona cogiéndola de la mano. Sabemos que Jesús curaba a distancia, porque el centurión dice, no soy digno de que entres en mi casa, tengo un criado que está enfermo, lo puedes curar. Y Jesús, sin necesidad de ir a su casa, lo cura. Pero en otros lugares aparece que Jesús se acerca y cogiendo, por ejemplo, a la suegra de Pedro por la mano, al hijo muerto de la viuda de Naín, cogiéndolo de la mano, lo levanta. Es decir, aparece un trato de cariño, de cercanía. ¿Por qué? Esto lo hace la encarnación. Es decir, nosotros no queremos los cristianos en un Dios que esté en la estratosfera, sino en un Dios que se hace hombre, para hacerse cercano a mí. Que por tanto conoce el sufrimiento. Fijaos que en una carta, como es la del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos dice, no tenemos un Dios incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque ha sido probado en todo como nosotros. Qué bonito. O sea, es que Jesús lloró por la muerte de su padre José. O sea, es alguien que precisamente por hacerse hombre me ama con corazón humano y conoce todos los sentimientos del corazón humano, de tal forma que nadie puede acercarse a Dios ahora como diciendo, Dios no me entiende. Reprochándole nada, ¿no? Dios te entiende, Dios te comprende. Pero por otro lado, hay un verbo en el Evangelio, lo voy a decir en griego, que es el verbo splangizomai. Es un verbo muy curioso que significa conmoverse. El verbo splangizomai. Y aparece en cantidad de relatos de curación. Justo antes de que Jesús cure una persona, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo está casi por todas partes, dice splangitze, en tiempo pasado. ¿Qué quiere decir? Se conmovió. Se conmovió. O sea, cuando vio a una persona que con las lágrimas le estaba diciendo, llevo 16 años enferma, como la mujer hemorroísa, Jesús, splangitze. O sea, se conmovió. Y esto aparece constantemente. Es decir, el corazón de Dios no es un corazón duro. El corazón duro es el corazón humano en el Evangelio, pero no el corazón de Dios. Es el corazón humano el que no capta el amor de Dios porque está cegado. Pero el corazón de Dios sí que se conmueve
ante nuestra miseria, ante nuestra dificultad. Bueno, vamos a hablar también del valor del sufrimiento y, bueno, pues inevitablemente si hay una escena en el Nuevo Testamento es la de la pasión. Hay que hablar de la pasión y del valor del sufrimiento que le da a Jesús en la cruz, ¿no? Esto es un avance completo del Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento aparece un poquito en el capítulo 53 del profeta Isaías. Un pelín. Pero lo deja todo al misterio. Sí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el valor positivo del sufrimiento, como hemos dicho, es pedagógico. Es que sufriendo aprendes cosas que si no sufrirías no te llevarías esas lecciones. O sea, para crecer y formarte incluso psicológicamente necesitas cierta dosis de sufrimiento que a ti te inmunice contra los problemas de la vida y te haga madurar, porque el sufrimiento construye, hace madurar. Pero de ahí no pasa el Antiguo Testamento. O sea, para el Antiguo Testamento lo que nunca parece es que el sufrimiento tenga un valor salvífico. O sea, te puede hacer bien a ti personalmente, pero no hace ningún bien a los demás. Claro, esto con el Nuevo Testamento se rompe. ¿Por qué? Porque cuando Jesús lo vemos sufrir en la cruz, ¿por quién está sufriendo? Claro, la muerte en cruz de Jesús aparece clarísimo. Por ejemplo, capítulo 10, versículo 45 de San Marcos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, no ha venido a que le sirvan, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, el sufrimiento es el instrumento que Jesús elige para rescatarnos, para salvarnos. Y uno puede decir, pero es que Jesús no nos podía haber salvado de otra forma, de otra manera. O sea, ¿por qué tiene el Señor que haber muerto en la cruz para salvarnos? Esto se lo han preguntado siempre los grandes teólogos de la Iglesia, los grandes santos. O sea, Jesús nos podía haber salvado con una sola lágrima que hubiera derramado por amor a nosotros. Y ya está, salvados. O sea, Dios se hubiese ahorrado todo. Claro, Dios puede salvar como le dé la gana. Claro. Siempre la respuesta que aparece en el Nuevo Testamento es dos cosas. Para que nos demos cuenta de la gravedad del pecado. Claro, porque el Señor sufre para salvarnos a nosotros de una enfermedad espiritual, que es el pecado. Y para que caigamos en la cuenta de la gravedad del pecado, Jesús decide sufrir todo lo que sufre, por un lado. Y por otro lado, para que nos demos cuenta de la inmensidad del amor de Dios. Porque si no hubiese sufrido lo que sufrió, Dios me habría dicho que me quiere, con palabras, de las cuales no dudo. Pero me demuestra la inmensidad de su amor derramando hasta la última gota de su sangre por amor a mí. Esto aparece, por ejemplo, en Juan 3,14. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y entregar significa que lo entrega a la cruz, que acepta libremente el sufrimiento como arma de salvación. Claro, esto tiene una implicación para los cristianos, y es que vista sin la fe, el sufrimiento destruye a la persona por completo. De ahí que mucha gente busque su salida en la eutanasia o en cualquier otro tipo de... En fin, el sufrimiento hay que quitarlo, el sufrimiento hay que anularlo, el sufrimiento que... Sin embargo, visto con los ojos de la fe, es que el sufrimiento puede servir para salvación de muchos. O sea, muchas veces yo, pues visitas a algún enfermo, alguien que lo está pasando mal. Oye, ofrece tu sufrimiento, ofrece esta situación difícil, pero a lo mejor tonterías como una cuarentena que te has tenido que quedar en casa 10 días amargado. Oye, ofrécelo por el fruto de un retiro que vamos a tener en la parroquia, por el fruto de un... Es decir, el sufrimiento se puede ofrecer a Dios y ya tiene un sentido, no simplemente pedagógico para ti, sino de salvación para los demás, porque uno se une con su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Claro, aquí cambia también la imagen de Dios, porque mucha gente dice, bueno, es que yo sufro mucho y ¿qué hace Dios? Es que Dios a mí no me ayuda, es que Dios... Claro, el problema no es que Dios, sino qué imagen tienes de Dios. O sea, la gente tiene una imagen superficial de Dios. O sea, Dios es como Caperucita Roja, que va caminando por el bosque con su cestita en la mano y va repartiendo caramelitos. A uno le tocan caramelitos y a otros sufrimientos. Vale, ya está, porque sí. Si tienes esa imagen de Dios, claro, no me extraña
que no puedas compaginar a Dios con el sufrimiento y que se te corte la digestión como el que bebe leche y luego zumo de naranja a la vez y dice, es que esto no se mezcla, claro. ¿Cómo se puede mezclar la imagen de Dios bueno con la imagen del sufrimiento? Es que no lo entiendo. Pero el problema no es Dios, ni el sufrimiento. El problema es que tienes una imagen de Dios terriblemente superficial. Porque ¿cuál es la imagen cristiana de Dios? No es la de un Dios que ve los toros al otro lado de la barrera, sino un Dios que se pone a pelear contigo, a torear contigo. O sea, un Dios que sufre, un Dios que está en cruz. Entonces, ese misterio del sufrimiento que estaba un poquito como en penumbra en el Antiguo Testamento, se ilumina ahora al 100%, claro, mirando la cruz de Jesús, obviamente. Bueno, pues de ahí el valor del sufrimiento, ¿no? Contemplando la pasión, la cruz de Jesús. Y nos vamos a los libros, al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde también encontramos numerosas escenas de curación. Los apóstoles continúan la obra de Jesús, entonces hay escenas de curación en los Hechos de los Apóstoles, pero la imagen que transmiten los Hechos de los Apóstoles de la enfermedad, me atrevería a decir que es casi todavía más profunda que en el propio Evangelio. Porque hay una introspección y una reflexión en torno al mundo del dolor que no encontramos en el Evangelio. Por ejemplo, capítulo 3, 4 y 5 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan, después de Pentecostés, van al templo y se encuentran con un paralítico que estaba pidiendo en la puerta del templo. En aquella época no existían las pensiones, estabas paralítico, no podías trabajar y te morías de hambre. O sea, tenías que pedir. Y en ese momento el paralítico les pide dinero, se queda mirando a Pedro y Juan y Pedro le dice, ¿por qué nos miras? El paralítico, yo imagino que haría así con los hombros, tú verás por qué te miro, ¿no? Y Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, echa a andar. Y en ese momento el paralítico se pone en pie de un salto y comienza a andar. Claro, imagínate que ahí aparece una primera visión de la enfermedad, que es meramente la sanación física. Pero claro, sucede que a la vista de tal milagro, que encima se realiza delante de la puerta hermosa del templo de Jerusalén, la más concurrida, pues empieza a aglomerarse la gente, como decimos en La Mancha, se arremolina ahí todo el mundo, y claro, pues llegan los guardias, llegan las fuerzas de seguridad de aquella época y arrestan a Pedro y a Juan por disturbios. Se los llevan al Sanedrín y en el Sanedrín son interrogados. Atención, porque en el capítulo 3 se nos ha hablado de una sanación física, pero en el capítulo 4 se nos va a hablar de una sanación psicológica. Diréis, ¿y esto cómo es posible? Sí. O sea, es que la fe es tan fuerte que no simplemente puede haber sanación física, lo vemos muchas veces en milagros de Lourdes por intercesión de los santos, sí, es que la fe obra una sanación psicológica de los complejos que llevamos encima, que son un buen saco de ellos, ¿eh? Por ejemplo, Pedro tenía un miedo terrible, o sea, una inseguridad brutal, un complejazo. ¿Dónde vemos eso? Bueno, la noche de Jueves Santo negó a Jesucristo, no delante del Sanedrín, cuando estaban juzgando a Jesús, delante de la portera del Sanedrín. O sea, en aquella época, por desgracia, la mujer no contaba mucho. Pedro tenía tanto miedo que no es que negara a Jesucristo delante de un guardia armado que se le presenta ahí con una espada, con un hacha, o delante de todos los políticos de turno, Anás, Caifás y el Sanedrín entero, no, no. Delante de la portera del Sanedrín, que cuando le dice, ¿eres tú Galileo?, Pedro se acobarda y empieza a renegar de Jesucristo, cuando sencillamente no le tendría ni por qué haber dado las buenas noches a la portera. ¿No eres tú Galileo? Quita. O sea, no tenía ni necesidad de negar a Jesús, ¿no? Ni que haber contestado. Tanto miedo tenía, tú imagínate. Bueno, 50 días después, a Pedro lo llevan delante del Sanedrín. Pero no el Sanedrín que juzgó a Jesús, es el mismo pero con más gente, porque al juicio de Jesús no asistió el Sanedrín al pleno. Ahora lo llevan a la cámara de los sillares cuadrados, que era el aula de juicio más grande de todo Israel en el templo de Jerusalén, un sitio imponente como el Congreso de los Diputados de Israel. Está el Sanedrín al pleno
está Caifás delante de él y le dicen, ¿en nombre de quién has hecho ese milagro? Y Pedro responde, sepas tú y los tuyos que no se nos ha dado bajo el cielo ni en la tierra otro nombre que pueda salvarnos, sino el de Jesucristo. Y gracias a Jesucristo ves a este en pie. O sea, eso lo dice San Pedro solo 50 días después de haber negado a Jesús delante de la portera. O sea, se ve que hay una sanación psicológica del miedo, de todos esos mecanismos de bloqueo que te impiden ir para adelante. Pero luego hay otra sanación psicológica, y es que el pobre San Pedro tenía un complejo de inferioridad tremendo, no había estudiado en ninguna universidad. Era un hombre de pueblo, era un hombre pescador. De hecho, en el Sanedrín nos cuenta San Lucas que todos estaban muy asombrados porque viendo cómo Pedro y Juan respondían a las preguntas, se admiraban los propios jueces de que respondieran de una forma tan ágil personas que eran, dice el texto griego original, agrammatoi. En griego a es el alfa privativa, amorfo. Pues agrammatoi es gente sin gramática, gente sin estudios. Iletrada. Gente iletrada. O sea, el propio Pedro, dentro de un aula donde estaban congregados todos los intelectuales de Israel, le llevan 5 veces a juicio y dirige 5 discursos sin el menor complejo de inferioridad, a pesar de ser un agrammatos, una persona que era iletrada. Es impresionante, pero se ve en los Hechos de los Apóstoles que Dios no simplemente sana físicamente, ya había aparecido en el Evangelio, sino que sana espiritualmente, y la fe entra dentro, y de personas con miedo, de personas inseguras, les convierte en mensajeros del Evangelio. Y esto yo lo he podido ver con un montón de jóvenes, de gente que ha participado en retiros de impacto en mi parroquia, o tal, que es que Dios sana complejos, y cura incluso psicológicamente. Y finalmente, hay un tercer paso. Las personas somos cuerpo, la enfermedad puede afectar al cuerpo. Las personas somos psicología, la enfermedad puede afectar a la psicología. Pero hay un tercer paso. Las personas somos alma. Y la enfermedad afecta al espíritu, y es el pecado. Nada más liberar a Pedro y Juan, capítulo ya 5 de los Hechos de los Apóstoles, no escarmientan, porque en vez de irse a casa, se van otra vez al templo a volverla a liar otra vez. O sea, y a predicar, congregando a toda la gente que había, y a decirle que Jesucristo ha dado la vida por ellos y que Dios olvida el tiempo de ignorancia en el que ha vivido Israel y que en ese momento les concede la conversión para el perdón de los pecados. Por tanto, si se sanó físicamente aquel paralítico, es para que Israel creyera en la palabra de los apóstoles, cuyo objetivo último ahora mismo es predicar la sanación espiritual, que es la conversión de los pecados. Se nos dice, en efecto, que una gran multitud se arrepintió, se bautizó, y con eso se les limpiaron los pecados. ¿Qué quiere decir? Que al final, y de nuevo volvemos a donde habíamos partido, el problema no es solo la enfermedad física, muy bien, pues es que nos vamos a morir todos, si no me da la enfermedad ahora me dará más tarde, o sea, punto pelota. El problema es la enfermedad espiritual, que es lo que me puede separar eternamente de Dios, ¿no? Y se ve como los apóstoles, si obran una sanación física, es para que la gente crea y se sanen espiritualmente por dentro, y con ello se puedan unir a Dios. Entonces aparece claramente las 3 dimensiones de la enfermedad y cómo la sanación que viene de Dios entra dentro y envuelve a la persona humana en sus 3 dimensiones. Es precioso. Sí, sí. Bueno, lo acaba de decir, somos cuerpo, somos psicología y también somos alma, ¿no? Por último, hablamos del sentido de la muerte en el Nuevo Testamento. Bueno, fijaos que la muerte, en cualquier otro tipo de culturas, tiene tintes negativos. Para el cristiano, la muerte te prepara para el encuentro definitivo. Donde más encontramos reflexiones en torno a la muerte es en el último libro de la Sagrada Escritura, que es el libro del Apocalipsis, y en las cartas de San Pablo,
donde San Pablo llega a decir incluso en la carta a los Filipenses, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Como diciendo, y esto aparece por todos lados en el libro del Apocalipsis, no llames casa tuya a lo que hay aquí abajo en la tierra, porque esta no es tu casa. Estamos hechos para el cielo. O sea, aparece por todas partes en el Nuevo Testamento que el hombre tiene una vocación sobrenatural. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Para trabajar, vivir, reproducirnos, pagar Hacienda? O sea, me refiero, si es que el objetivo de la vida es poder llegar a la vida sin fin, que es la del cielo. Entonces, en el Nuevo Testamento se rompen los confines de la materialidad, del aquí y del ahora, y uno descubre que esta vida es la antesala del cielo, y que uno tiene que vivir en comunión con Cristo aquí en esta vida para poder llegar al cielo. Es muy bonito la conversión, por ejemplo, del buen ladrón que estaba con Cristo en la cruz, cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, es que es el objetivo. Y en el libro de Apocalipsis aparece como Dios vuelve a crear un cielo nuevo, una tierra nueva, como es el paraíso. Dios vuelve a restaurar al hombre en esa condición en la cual él estaba al inicio de la creación, ¿no? Como en un nuevo Edén, de comunión con Cristo, de comunión con Dios, donde todo será felicidad, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá... Claro, evidentemente, ¿por qué? Porque la muerte no tiene la última palabra. San Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Corintios, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿No? Como diciendo, Dios ha superado lo que para nosotros es una barrera infranqueable, como es la muerte, de tal forma que se abre a una perspectiva de salvación de vida universal. O, por ejemplo, cuando Jesús delante de Lázaro dice, yo soy la resurrección y la vida, antes de resucitar a su amigo Lázaro, el que haya muerto y crea en mí vivirá, abriéndonos a esa perspectiva de salvación eterna. Yo soy la resurrección y soy la vida. Entonces, la muerte nunca tiene la última palabra, ni puede verse como una maldición o algo por el estilo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, don Valentín Aparicio, por acompañarnos y por iluminar todo este tema que queríamos tratar dentro de lo que es el curso de agentes de pastoral sanitaria. Y muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros. Nada, por Dios, a vosotros y a todos los que estáis ahí detrás, claro que sí. Y a ustedes también, gracias por su compañía y hasta la semana que viene.